Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra, meditemos en las escrituras, meditemos en la palabra de Dios. Amén. En este tiempo que hemos venido estudiando la palabra, cosas como el panorama bíblico, el cual tenemos que reanudar, viendo la riqueza de las escrituras, su historia, su conformación, cómo Dios ha ido en su misericordia labrando todo un camino para atraernos hacia Él. Siempre debes ver cómo Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así es que vamos a meditar en la escritura. Tome ahí un lápiz, un papel y apunte. Tome nota de esos aspectos importantes que puedan, que toquen nuestro corazón, que puedas meditar, como decía ahora mi esposa, para que en la semana pueda uno meditar sobre algunos aspectos de los cuales Dios nos habla. Hoy vamos a meditar, bueno, pero tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Ahí cierre sus ojos. Si tiene a sus hijos, su esposa cerca ahí con ellos, cierre sus ojos y busquemos y adoremos y hablemos con el Señor de señores, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria, la adoración y la alabanza en este día, Señor. Gracias por el privilegio de apartar estos tiempos, estos minutos o estas horas donde exclusivamente meditamos en ti. Yo te clamo, Señor, que incluso cosas que tengamos que hacer, Señor, las pospongamos y nos dediquemos, Señor, a ti. A ti te encanta que estemos tan pendientes de ti cuando hablamos contigo, que no nos distraigamos. Señor, por eso en este momento con los 5 sentidos vamos a estar, Señor, escuchando de ti, hablando de ti, meditando en tus caminos. Incluso también levantando nuestras peticiones, Señor, nuestro clamor. Te necesitamos tanto, Señor, orando por tantas cosas, empezando por nuestra nación, donde nos has colocado, Señor, como tu pueblo. Padre, gracias. Señor, ahora, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo de Dios, que nos hables, que produzcas en nosotros el entendimiento para conocer aún más tus caminos. Pero hay algo más que te pedimos, Señor, y es un corazón sensible para que se grabe tu palabra, para que haya obediencia a lo que tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a meditar hoy el tema de la prédica para el día de hoy. Le coloqué cuál es la motivación de saber de Jesús, porque hay muchas cosas que incentivan o motivan nuestra vida, pero generalmente o algunas veces o en muchas de las ocasiones el querer saber de algo o de alguien tiene una motivación diferente. En cuanto a Jesús, debemos meditar sobre cuál es la motivación de saber de Jesús. En Mateo, el capítulo 2, el versículo 4, dice lo siguiente: y convocados todos los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les interrogó acerca del lugar donde había de nacer el Cristo. La figura detrás de este momento es el rey Herodes. Seguramente él se enteró a través de la historia de las escrituras que circulaban en ese momento
en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, seguramente y leyó y alguien también pudo compartir el conocimiento acerca de que estaba profetizado de que un día llegaría alguien llamado Jesús y que él vendría como rey y que él vendría y seguramente basado en la profecía sacudiría, es decir, inmediatamente Herodes como rey, como un hombre posicionado de una investidura y en su corazón existían muchas motivaciones. Entonces él entró en pánico, entró en terror, pero sutilmente él empieza a indagar y convoca a toda la casta sacerdotal, toda la gente que seguramente tenía conocimiento para ver dónde había de nacer, si alguien lo sabía, seguramente lejos de imaginar que este Jesús iba a nacer en un humilde pesebre, en una ciudad pequeña, etc. Entonces, él entra a indagar dónde había de nacer el Cristo. Esto nos da a entender o nos lleva a revisar las motivaciones. La motivación en Herodes, todos lo sabemos por la historia, porque seguramente año tras año son textos muy leídos y comentados. La motivación de Herodes era matarlo, era eliminar una supuesta amenaza contra el imperio, contra su posición. Y esto nos lleva a saber, nos lleva a revisar nuestra motivación, porque existen muchas motivaciones. Yo quisiera revisar al menos unas 5 clases de motivación que creo son muy usuales en cuanto al acercamiento a Dios. La primera, podríamos hablar de la motivación religiosa, aquella que nos enseña la Escritura, la palabra de Dios ahí en Mateo, el capítulo 15, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, los hombres en ocasiones para acercarse a Dios tienen una motivación aparente. Parece que de labios para afuera decimos muchas cosas bonitas, buenas intenciones. Es más, en el anhelo de creer que se acerca a Dios, crea o se basa en rudimentos, se basa en esas doctrinas que el mismo hombre levanta y viene a mi mente como cuando al comienzo de la historia para llegar a Dios pensaron que era hacer una torre y llamada la Torre de Babel, porque el hombre creía que así era de fácil o que iba a persuadir a Dios y que esa era una de las formas de llegar a Dios, haciendo una escalera para llegar al cielo. Entonces, esa motivación religiosa despierta tantas cosas, tanta sutileza en nuestra vida, incluso también lleva a la superstición, lleva a darle valor a cosas que en realidad no la tienen, pero con el fin o de creer que se está acercando a Dios, lo hacen. De otra manera es la motivación religiosa muchas veces despierta el miedo, despierta, vemos a ese Dios que sí es cierto, es todopoderoso. Dios también, uno de sus atributos es la ira, dice la Escritura, ¿cierto? Pero no es por ese medio que Dios quiere atraernos hacia Él. Al menos desde hace 2000 años, el amor de Dios
la misericordia de Dios pagó un alto precio con el fin de atraer al hombre, dice la Escritura, con cuerdas de amor. Entonces, la motivación religiosa, podríamos hablar tantas cosas de la motivación religiosa con el cual el hombre quiere acercarse a Dios. Una segunda motivación tiene que ver con esa motivación, llamaría yo de afán o esporádica, aquella que con la cual se acerca uno a Dios como que por las circunstancias, por las dificultades. Incluso en estos tiempos uno ve por las redes, ve por muchos medios de comunicación que ahora sí es tiempo, que es Dios hablándonos, que es Dios que quiere que le busquemos. Yo diría en todo tiempo y en todas las circunstancias, para mí desde hace 2000 años, con la venida de Cristo y su muerte en la cruz, y su resurrección estableció el camino para llegar a Él. Y los eventos del hombre, muchas veces consecuencia de Él mismo. Él mismo los busca por las muchas y miles motivaciones que solo Dios sabe por qué suceden. Entonces, incluso aquí hay una frase que uno siempre la escucha toda la vida, y es ese Dios bombero, ese Dios que cuando uno llega a circunstancias lo busca, pero que generalmente cuando se soluciona el problema vuelve a hacer lo mismo de antes o ya no le interesa. Mire lo que dice la Biblia, nos habla tremendamente de este asunto. En Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 19, dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Las intenciones son muy buenas, pero no necesariamente son correctas. En tercer lugar, la motivación manipuladora, aquella que incluso ve que muchos se acercan a Dios por tratar de ganar algo, de algún favor, etcétera, ¿cierto? Pero realmente no es, la intención no es sana, no es buena. Incluso nombran a Dios, glorifican a Dios, pero con eso quieren manipular o quieren dar a entender otras cosas en su vida y manipulan. Y en la Biblia también la palabra de Dios tiene un hecho que llama la atención por lo que contiene. En Hechos, el capítulo 16, versículos 16 al 19, dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La religión o la manera en que se acerca a Dios también puede ser manipulación, y realmente incluso la forma muchas veces de hacer las cosas al predicar el evangelio se quiere manipular. Por eso es muy lindo, y nosotros al menos procuramos el conocer las escrituras, el conocer el camino correcto, el que cada persona pueda tener la Biblia siempre revisando, siempre mirando, para que sea ella misma quien lo dirija, quien le hable, quien le diga. Gloria a Dios. Bueno, esa motivación manipuladora. Hay una cuarta motivación, y es la motivación sincera, aquella que es cierto, se expresa, es aquella que se dice, que se enuncia, pero que no necesariamente es correcta. Por eso hay que continuamente estar revisando la palabra de Dios, estar leyéndola, estar escudriñándola, de tal manera que todo lo que usted escuche, de tal manera que todo lo que usted quiera recibir o tenga alguna inquietud, sea la palabra de Dios la que le hable, porque hay muchas cosas que el hombre hace o el hombre dice y enuncia como verdad o como correctas. Pero déjeme decirle lo que dice Proverbios 16, el versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Le vuelvo a leer. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hablan por sí solo. La palabra de Dios no necesita defensa, ella nos habla, ella se abre para expresarnos el camino correcto de seguir al Señor. Claro, porque generalmente en el alma, donde tenemos los sentidos, muchas veces somos persuadidos por muchas cosas, incluso que conmueve nuestra alma, que incluso nos hace derramar lágrimas, pero no necesariamente es lo correcto. Y por último, podría enunciar la motivación genuina, la motivación auténtica, aquella que a los ojos de Dios persuade su corazón porque nos abrimos, porque somos conocidos por Él. Como dice la Escritura, la palabra de Dios, Dios nos conoce y Dios conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Dios, a los ojos de Dios, todo le es revelado. Entonces la Escritura nos enseña, por ejemplo, que para amar, que para tener una motivación genuina, o qué elementos reúne una motivación genuina, en Marcos, en el capítulo 12, versículo 33, dice lo siguiente: y el amarle a Jesús, ¿no? Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Podríamos decir, es mucho más que todas las buenas intenciones,
que todas las demás motivaciones. Amarle a Él con todo nuestro ser. Entonces es la motivación correcta. La motivación correcta es ver a Jesús morir en la cruz del Calvario, soportar todo el peso del pecado, ser triturado, haber tomado nuestro lugar, verlo a Él y sentir en el corazón un profundo arrepentimiento, aceptando, reconociendo el pecado y rindiendo la vida completamente a Él para, como dice la Escritura, luego de eso, resucitado con Él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Por eso es muy lindo y hoy meditemos en eso. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La motivación de Jesús cuando Él vino solo fue una: darse por el hombre. No se desenfocó, no perdió el rumbo, porque la motivación de Él sobrepasaba el amor hacia Él mismo, sobrepasaba el amor hacia su propio cuerpo, sobrepasaba unos límites tremendos, unos que no caben en nuestra mente. La motivación de Jesús solo fue una: rescatarte, dar su vida por rescatarte, por llevarte a la reconciliación con Dios. ¡Qué tremendo! Esa motivación profunda, no estimar su propia vida, como nos dice la misma Escritura. Él no estimó su propia vida como cosa a que aferrarse. ¿Y cuál era la fuerza en Jesús que lo llevaba a cumplir ese propósito? La motivación correcta, la motivación sana, la motivación que no estaba escondiendo absolutamente nada. Por eso la Escritura recomienda: revisemos nuestra motivación, revisemos los caminos, escudriñémoslos, detengámonos y motivémonos a revisarlo genuinamente. ¿Cuál es motivación? Mi motivación para saber de Jesús. ¿Qué me está moviendo a buscar a Jesús? La reconciliación con Dios, la sumisión a su gloria, la sumisión a su grandeza. Que se despierte en nosotros un corazón obediente a Él, al leer su palabra, al grabarla en nuestro corazón, al querer vivir para Él todos los días de la vida y hacer lo que a Él le agrada por encima de todo lo que sea bien para nosotros. El apóstol Pablo lo entendió y su motivación después de conocer a Cristo le llevó a decir cosas como estas: ahora todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, y aún todo lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Te clamamos, Señor, y yo te clamo con esta preciosa iglesia, que cada uno, desde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, nuestra motivación sea la correcta, Señor, de agradarte, de estar humillados y sumergidos en tu presencia diariamente. El Señor Jesucristo, en Juan, en el capítulo 6, versículos 38 al 40, dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa motivación tan poderosa. Gloria a Dios. Y hoy te clamamos, Señor, te clamo que mi motivación de seguirte sea la correcta. Y sí, Señor, debo escudriñar día tras día qué es lo que me guía para saber de Jesús. Y en verdad tenemos que concluir que la motivación genuina es la que lleva al arrepentimiento, a buscar la reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo, al rendirnos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados, y luego de eso vivir para Él todos los días de la vida, en las áreas, en todas las áreas, en el trabajo, en no convertirnos en alguien avaro o dueño absoluto de las cosas, sino ya sabemos que ahora Él es el dueño y que todo le pertenece, y que nuestra vida le pertenece, y que nuestros hijos le pertenecen, y que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Y gloria a Dios, porque esa motivación tiene una consecuencia maravillosa. Y qué lindo el Señor Jesucristo cuando dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya, gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos hace revisar nuestros caminos, escudriñarlos de tal manera que podamos, Señor, conducirnos en la motivación correcta, rendidos a ti en el resto de nuestra vida. Yo te clamo por cada persona, Señor, que está conectada hoy. Mira, Señor, sé que estamos sintiendo lo mismo, revisando nuestra motivación. No solamente te buscamos para que solucione nuestros problemas, sino para que, Señor, eternamente vivamos contigo, que eternamente te adoremos y te alabemos, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias, Señor, por generar hoy en nosotros una motivación correcta. Por eso, Señor, en verdad queremos saber de ti, porque te anhelamos profundamente. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo podemos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos sumerge en las riquezas de la gloria de Dios? Amén y amén. Dios te bendiga.